Muy bienvenidos a este nuevo video tutorial de SketchUp donde vamos a ver la herramienta acotación. Acotar es muy importante en un plano porque lo que nos permite es ver las dimensiones de nuestras entidades de objetos sin tener que medir. Esta herramienta la encontramos dentro del conjunto grande de herramientas, acá está. También dentro de la barra de construcción, ustedes saben que para abrir una barra tienen que hacer botón derecho del mouse sobre alguna barra abierta. Acá tenemos nuestra herramienta. También está dentro del menú herramientas. Observen que tenemos acotaciones y podríamos crear, si quisiéramos, un atajo de teclado. Ustedes saben que para hacerlo tienen que venir al menú Ventana, Preferencias, seleccionar donde dice Métodos abreviados y en este casillero filtrar el comando. Una vez que lo tenemos seleccionado, acá escribimos la letra que queremos que actúe como atajo. Por ejemplo, voy a poner la X, le doy el signo más para cargarla y vamos a aceptar. Vamos a probar el atajo. Si yo presiono la X, observen cómo la herramienta acotación se activa. Es conveniente que las cotas estén en una capa específica. Así, en el momento que las queremos esconder, lo que hacemos es apagar esa capa. Vamos a crear la capa cotas. Como ustedes saben, pueden hacerlo desde acá, desde la bandeja predeterminada. Picamos en la solapa capas. Si no les aparece esta solapa, ustedes saben que tienen que ir al menú Ventana, Bandeja predeterminada y tildar donde dice capas. Para crear la capa simplemente picamos en el signo más, le damos un nombre y picamos en el puntito para ponerla como capa activa o capa actual. SketchUp nos permite con esta herramienta generar cotas lineales. Si nosotros queremos hacer cotas angulares, o sea, acotar un ángulo, lo vamos a tener que hacer desde el layout. Ustedes saben que en este curso no vemos el layout porque en realidad es una aplicación que es accesible solo con la versión Pro, la versión paga. Y nosotros acá estamos utilizando la versión gratuita, que es la Make. ¿Cómo hacemos entonces para generar cotas lineales? Bueno, el proceso es muy simple. Ustedes activan la herramienta, recuerden que siempre conviene ir leyendo, acá en la parte inferior en la barra de estado, donde el programa nos va diciendo qué tenemos que ir haciendo. Lo que tenemos que hacer es picar en el primer punto de nuestra línea de cota, picar en el segundo y el tercer paso es picar para ubicar la cota. Observen que el programa genera cotas cuyo texto se encuentra siempre por defecto paralelo a la pantalla y en posición horizontal. Si yo orbito, fíjense que el texto siempre queda en esa posición. Pero esto lo podemos ajustar, ya se los voy a mostrar. El programa nos permite también acotar de manera mucho más rápida. Para ello, teniendo seleccionada la herramienta, picamos directamente en nuestra entidad. Vamos a ver ahora cómo hacemos para acotar un arco. Para acotar el arco, el proceso es similar a como hicimos en este caso. Teniendo la herramienta seleccionada, picamos en nuestro arco y observen cómo por defecto el programa nos acota el radio. Tenemos que hacer un clic simplemente para posicionar esta cota. Quiero que tengan en cuenta que si ustedes hacen botón derecho sobre la cota y van a tipo, el programa les ofrece acotar el diámetro en vez del radio. Vamos a ver ahora cómo hacer para acotar un círculo. Bueno, el proceso es el mismo. Teniendo activada la herramienta, picamos en la entidad, en este caso en nuestro círculo, y observen que el paso siguiente es ubicar el texto de cota. Podemos dejarlo adentro o podemos posicionarlo afuera. Con el mismo criterio que en el caso del arco, si ustedes hacen botón derecho del mouse sobre la cota y van a tipo, tienen la opción de acotar el diámetro o el radio. Vamos a repetir el proceso para este otro círculo, teniendo seleccionada la herramienta acotación, pico en el círculo y posiciono mi texto de cota.
Quiero que veamos ahora cómo hacer para ajustar las cotas o editarlas. Vamos a suponer que quiero editar esta en particular. La selecciono con la herramienta de selección. Vamos al menú Ventana, Información del modelo. Podemos activar también información del modelo picando en este icono dentro de la barra de herramientas estándar. Se nos abre esta ventana donde tienen que tener seleccionado donde dice acotaciones. Y entre los ajustes que podemos hacer, por ejemplo, dentro del sector texto, si picamos en el botón fuente, podemos ajustar el tipo de fuente o tipografía. Yo voy a tomar, por ejemplo, Arial. De acuerdo al tipo de fuente se les habilitan los estilos de texto. En este caso vamos a seleccionar, por ejemplo, negrita. Y acá podemos cambiar la altura de nuestra fuente. Si picamos en este recuadro de color, podríamos cambiar también el color de nuestra fuente. Por ejemplo, yo la voy a configurar como roja. En este sector que dice líneas de guía, lo que podemos hacer es ajustar las terminales de nuestras líneas guías. Estas pueden ser una flecha cerrada, como la que tenemos ajustada por defecto, una flecha abierta, un punto, una línea en diagonal o ninguna. Yo voy a dejar, por ejemplo, una barra. En este sector, lo que hacemos es ajustar cómo se va a posicionar el texto de cota con respecto a la línea guía. Observen que por defecto siempre el texto es horizontal y paralelo a nuestra pantalla. Si en cambio seleccionamos esta otra opción, el texto va a quedar siempre paralelo a la línea de cota y en ese caso podemos definir si ese texto va a estar encima de la línea de cota, si va a estar centrado, o sea, va a interrumpir a la línea de cota o va a estar por fuera. Yo lo voy a dejar encima. Y una vez que hicimos todos los ajustes, para que esos ajustes se actualicen y los veamos en la pantalla, simplemente lo que hay que hacer es picar en este botón que dice actualizar acotaciones seleccionadas. Otra forma de editar una o varias cotas en particular es, primero, seleccionarla. Hacemos botón derecho del mouse y el programa nos ofrece, en primer lugar, información de la entidad. Si picamos ahí, se nos abre esta solapa donde podemos, por ejemplo, cambiar el color de la fuente. Vamos a seleccionar, por ejemplo, un rosado. También podemos, si picamos en el botón cambiar fuente, elegir otra tipografía, cambiar el estilo de esa fuente e incluso cambiar el tamaño. Voy a picar nuevamente con el botón derecho del mouse, así vemos también las otras opciones que nos ofrece el menú contextual. La podemos borrar o eliminar, la podemos ocultar o esconder. Podemos editar ese texto, en este caso convertimos a esta cota en no asociativa, ya vamos a ver más adelante qué es esto de no asociativa. Y por último podemos posicionar el texto con respecto a la línea de cota. Ese texto puede estar centrado, como lo vemos por defecto, pero podría también ir al principio o incluso ir al final. Bueno, pero ¿cómo hacemos si queremos editar todas las cotas de una sola vez? Tenemos que ir nuevamente a información de la entidad, picar en este botón, seleccionar las acotaciones, observen que se seleccionan todas y ahora sí hacer los ajustes que querramos. Vamos a seleccionar este tipo de fuente, normal, le vamos a cambiar la altura, esto lo dejamos como está y acá picamos donde dice actualizar acotaciones seleccionadas. Si picamos en este botón, ajustes de acotación expertos, observen que por defecto el programa nos muestra el prefijo de radio o diámetro. Si destilamos esta opción, ese prefijo se esconde. La opción ocultar oblicuas lo que hace si está activa es escondernos las cotas cuando tenemos determinado ángulo de nuestra cámara. La otra opción, ocultar pequeñas, lo que hace es esconder o ocultar nuestras cotas cuando al hacer zoom se vuelven demasiado pequeñas. Fíjense, vamos a hacer un zoom out, nos vamos a alejar
y observen que en determinado momento las cotas se esconden. Por último, la opción resaltar acotaciones no asociadas lo que hace es mostrarnos con otro color aquellas cotas que no son asociativas. Pero vamos a ver qué es esto de cotas asociativas o no asociativas. Fíjense, vamos a cerrar acá. Si nosotros hacemos alguna transformación, en este caso voy a tirar, ¿sí?, la altura de mi casa. Observen que esta cota es asociativa. ¿Qué significa? Al hacer una modificación, la cota refleja automáticamente esos cambios. En este caso, es un cambio de altura. Por defecto, todas las cotas son asociativas. Hay veces que yo necesito convertir a la cota en no asociativa, ¿sí?, para modificar el texto. Muchas veces cuando tenemos que mentir ese texto. Y esto lo hacemos haciendo botón derecho del mouse sobre el texto de cota. Seleccionamos acá donde dice editar texto y cargamos la cota que queremos que aparezca. Pero ¿qué pasa? Si yo ahora, por ejemplo, modifico la altura, la cota no refleja esa modificación. Si ustedes tienen tildada esta opción, resaltar acotaciones no asociadas, vamos a seleccionar otro color. Observen cómo el programa les resalta con ese color aquellas cotas que no son asociativas. Con respecto a la unidad de medida y la cantidad de decimales después de la coma que nos muestra la cota, eso lo ajustamos yendo a información del modelo. Aquí tenemos que tener seleccionado donde dice unidades. En el desplegable formato elegimos el sistema de medidas y acá en la parte derecha la unidad. Nosotros trabajamos con el sistema decimal y la unidad en metros. Por debajo, en el desplegable precisión, elegimos la cantidad de decimales que queremos que se nos muestren después de la coma. Y acá, donde dice mostrar formato de unidades, si está destildado, la cota no nos muestra la letra M. Por último, les quiero mostrar de que en el caso de que no quieran ver las cotas en la pantalla, lo que tienen que hacer es, desde el desplegable de capas, seleccionar otra capa como capa activa o actual y a continuación destildar la capa cotas.